Buenos días, estamos aquí con Andrés Escudero, él es director de Comercio Exterior de la Cámara ASEAN, que es la Cámara del Sudeste Asiático, y nos va a compartir diversas experiencias sobre la interacción, oportunidades y comercio con el Sudeste Asiático. En la pre-entrevista nos comentaste algunas cosas que son muy interesantes de conocer, y es que, dado que la gente no tiene una experiencia o un acercamiento con las personas de Asia y sobre todo del Sudeste Asiático, nos hablabas de la forma de negociar y de lo importante que es que los negocios no se hacen en un escritorio, sino se hacen en la comida. Compártenos, por favor, tu experiencia. Bueno, primero que nada, saludar a todos los que nos escuchan. Lo que sucede es que toda cultura nueva representa a veces un reto para la negociación. Y entre tantas curiosidades, sobre todo por la base de cultura china, algunos de los grupos con los que se negocia en Asia tienden a abrirse a las negociaciones, a la conversación o a los acuerdos durante las comidas. Además, porque hay que recordar que estas personas tienen su propia cosmovisión, ¿no? Cuando uno recorre las calles de Bangkok, se encuentra con unas casitas pequeñitas al costado de las casas como estas que ponen en las carreteras cuando ha habido algún deceso, y con unas velitas amarillas. Y uno les pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque ahí viven las almas de los fallecidos, fantasmas. Uno puede no tomar muy en serio estas ideas, pero para ellos pueden ser muy importantes. Comprender cómo practican el budismo zen, cómo se aproximan a su propia religiosidad, cómo disfrutan la comida o la vida cotidiana, nos puede ayudar a nosotros a comprender en qué momento están más relajados para hablar. Y es cierto, a veces uno los ve en los grupos de trabajo, por ejemplo en el APEC, en Trujillo tuvimos espacios para conversar con la gente del sudeste asiático, pero haciendo como un grupo de trabajo, una lluvia de ideas. Sin embargo, es innegable que en las cenas, en los encuentros, en los brindis, uno puede profundizar más la conversación, uno puede comprender mejor el interés del otro. Y a eso es a lo que nos referimos. Hay que comprender la cultura del otro para saber cómo llegar al grado de confianza necesario para resolver los detalles de la construcción de un negocio, de un comercio. A esto me refería en realidad por la anécdota, la importancia de la cultura en el acercamiento. Además, porque tenemos que salir del confort habitual de Norteamérica, de Europa o hasta de China, donde ya conocemos el mercado. En el caso de Europa y Estados Unidos conocemos los idiomas, tenemos amistades, tenemos acercamiento, practicamos las mismas religiones o similares, tenemos la misma cultura, consumimos los mismos productos, somos afines a la forma de ser. No necesariamente así en los países del sudeste asiático. Allí tendremos que dar un salto cultural. Y además porque una de nuestras mayores banderas en la agroindustria ha sido la comida. Nuestra forma de comer ha vendido mucho. Nuestra forma de consumir muchas cosas, como por ejemplo el pisco u otras bebidas, ha impulsado nuestras ventas. Allí nos enfrentamos a otra cultura, a la cual tenemos que comprender para poder vender mejor. Y tendremos que hacer dos trabajos: reconocer los productos que ellos necesitan y que están dentro de su canasta, y convencerlos paulatinamente, como ha podido ser en China, en Estados Unidos o en otras partes, que los productos de nuestra canasta son buenos, como las paltas, como los espárragos, como los arándanos, o la maca, o la quinoa u otros productos. Gracias. Tú que has estado como funcionario público, que has podido viajar al Asia, has podido interactuar con funcionarios del gobierno de allá, compártenos algunas experiencias que hayas tenido, sobre todo con los temas agrícolas, de mesas de trabajo, negociaciones, etcétera. Por favor. Bueno, yo creo que hay varias cosas importantes. Los países del Asia, y en particular del sudeste asiático, han visto al Perú con muchísimo interés. Y el Perú no siempre ha sabido aprovechar las ocasiones. Por ejemplo, hacia el año 2003-2004, el Perú expandía su área de palma aceitera, pero para eso compraba semillas del Syrah de Costa de Marfil o de Costa Rica, en volúmenes muy pequeños que permitían sembrar algunas miles de hectáreas. Mientras eso sucedía, nuestros vecinos Colombia y Ecuador crecían a 50.000 hectáreas por año, gracias a que podían comprarle a Malasia, cada uno de ellos, hasta 1.3 millones de semillas. Un volumen suficiente para hacer crecer su área agrícola en 50.000 hectáreas al año.
Al tiempo, hoy, Ecuador y Colombia son mucho mayores en área de palma que el Perú, superando en el caso de Colombia las 500.000 y en el área de Ecuador las 250.000. Y nosotros solo tenemos 100.000. Y nosotros importamos aceite. Pero ¿por qué no tenemos un acuerdo en el tema de semilla de palma con Malasia? Porque Malasia, cuando nos visitó en esa oportunidad, nos planteó hacer un intercambio de semillas. ¿A qué nos referimos con intercambio de semillas? Ellos tienen interés por una variedad nativa de Sudamérica, que es la Olea sorífera. Ellos recogen semilla de esa variedad de palma, un primo de la palma aceitera, de Colombia y Ecuador, no así del Perú. Si pudieran recogerlo del Perú, podrían autorizar desde el Instituto de la Palma de Malasia la venta hacia nosotros de semilla de palma. A no tener esto, nosotros le compramos semilla a Ecuador. Es un tema interesante que hemos visto a nivel de funcionarios, pero que no hemos terminado de resolver en el tema de negociación internacional. Otro aspecto, por ejemplo, importante, es que Tailandia, aquí ya no hablamos de Malasia, sino de Tailandia, es un gran productor de seda. El Instituto Reina Siriquí, el que pudimos conocer en una misión oficial del año 2006, produce una seda magnífica de color amarillo imperial, muy hermosa. Nosotros necesitamos seda. ¿Por qué la necesitamos? Porque la producción de tela a partir de vicuña para la producción de sacos u otras cosas, o incluso de alpaca, se encuentra con un problema, que es la calidad de las urdiembres dentro del tejido. Estas urdiembres necesitan un elemento elástico que impida que se formen codos en el saco, en el abrigo u otro vestido. Y hoy en día el Perú importa seda. Importamos seda del mercado internacional, no la producimos nosotros. En algún momento, estos países ofrecieron tecnología para que nosotros produjéramos seda, porque hay un déficit de seda a nivel mundial. Hay que tomar en cuenta que la seda tiene varias características muy importantes. Además de la larga duración que tiene la tela o el vestido de seda, del hecho de que sea muy difícil de arrugar, que se pueda lograr diseños muy finos, que sea de un brillo magnífico, la seda es un hilo de aproximadamente 1 kilómetro, que se hebra en el caso de Tailandia entre 7 hebras o un poco más, y que sirve para construir las urdiembres o las tramas de algunos tejidos planos o de diversas características de la alta costura, tanto para casimires, vicuñas y otros top y otras fibras. Esa es una tecnología que nos ofrecieron, que conversamos. Además de la diferencia en la forma de cultivar, nuestros cultivares de morera de nosotros, por lo general son árboles que usamos para frutales. Si ustedes ven, Tailandia usa una tecnología de poda radical de la morera, con lo cual logran una productividad de hojas jóvenes que sirven mucho en el desarrollo inicial de la cría. Y lo más importante, el Instituto Reina Siriquí tiene un método para certificar en el plazo de varios años al criador de gusano y al desarrollador de fibras, cosa que no tenemos acá. Nosotros hoy en gusano de seda, teniendo capacidad para producir la morera y producirlo y tener gente que podría hilar y trabajar con la seda, ni siquiera somos capaces de producir huevos para nuestra industria. Y por lo general importamos las cajitas de 20.000 huevos. Entonces creo que estas son experiencias que están allí y que podemos ahora recuperar gobierno a gobierno o con la intervención privada. Para mencionar algunas, porque hay muchísimas cosas más, solo para mencionar algunas, lo más gracioso. Nosotros consumimos el mango como fruta y en estos países se come arroz con mango como parte de un guiso, de una cocción muy agradable dentro de la comida, o se consume la papaya verde como ensalada, rallada. La forma en la que comen productos que nosotros también tenemos es diferente y es interesante para el comercio. Bien, ¿nos podrías hablar un poco de temas ambientales y diferencias, cómo se manejan en el Perú y en Asia, en materia regulatoria, en base a tu experiencia? Bueno, es un tema interesante. Yo no soy un especialista ambiental, pero menciono algunas cosas que los inversionistas siempre te dicen. Aquí es caro un estudio de impacto ambiental, mucho más caro de lo que ellos lo calculan. Y además nosotros somos un país que tenemos todavía la tónica más europea de regular mucho el tema ambiental. Hace poco, el año pasado, se emitió un decreto supremo, el 006, si mal no recuerdo, emitido en junio,
por el Ministerio de Agricultura, que lleva la firma de la presidenta, el ministro del Ambiente y el ministro de Agricultura, regulando la parte ambiental agraria con una serie de condicionamientos. Si bien no soy un experto en este tema en el Asia, lo que sí se nota es que esta no es una práctica generalizada en el mundo, es una práctica que tenemos acá, que tiene Europa, que tiene algunos países, y que los asiáticos no ven necesariamente bien. Si le vamos a imponer regulaciones de ese tipo, sumamente rudas, también ellos lo van a ver como un trámite, como un costo regulatorio, y es necesario que a mediano plazo pensemos en cómo mantenemos un nivel de regulación que proteja las cosas, pero que se parezca a ellos. Hay que recordar que hoy en día 60% de la población del mundo es Asia. O sea, sumamos China, la India y los países del ASEAN, ellos son 60% del planeta. Y sus regulaciones no son las mismas, no son similares. Acá se necesita investigación, acá necesitamos que los especialistas en derecho comparado, en análisis jurídico, en temas tributarios, arancelarios y regulatorios entren a tallar y nos permitan comprender cómo podemos trabajar estas diferencias. Hay temas regulatorios donde el Perú es muy bueno, como el tema eléctrico, por ejemplo, pero en el tema ambiental, el hecho de que muchos de los administrados no participen tiene otra interpretación. Incluso estudios que están en la web del Banco Mundial o en el Buró Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos atribuyen la sobreregulación a la voluntad de generar un marco para la corrupción, y eso es muy peligroso. Esto también ha sido estudiado en el caso de otros países que pertenecen a la ASEAN. Entonces, es un tema que deberíamos estudiar con cuidado para que no se vea que en realidad lo que estamos procurando es crear un mal ambiente o un espacio para que la sobreregulación imponga algún instrumento de corrupción. Eso es muy importante. Gracias. Una siguiente pregunta es el tema de asociaciones, cooperativas y gremios. ¿Qué oportunidades ves con ellos para salir al mercado asiático? Bueno, esto es sumamente interesante porque en realidad yo veo para ellos 4 oportunidades diferentes para ellos. El primero es, la agricultura tiene futuro, pero requiere capital. Y lo que el pequeño agricultor que quiere exportar necesita es alguien que lo encadene a las cadenas internacionales. Un pequeño agricultor no necesariamente puede poner un packing, no necesariamente puede poner una planta para producir aceite o para producir alguna otra cosa. Pero lo que sí conoce es su chacra, su agricultura. Y necesitamos inversionistas que lleguen. ¿A qué? Tenemos futuro en el bambú, pero no tenemos plantas para cartón, papel, termoformados, o papel o pulpa blanca o morena. Tenemos capacidad para producir palma aceitera, pero ahí hay inversionistas en la zona del ASEAN que deberían mirar al Perú con interés. Tenemos 72 cultivos industriales de gran importancia que requieren quien los acopie y los procese. Ese es el primer tema de oportunidad. El segundo tema de oportunidad es que la agricultura del Perú necesita tecnología, y tecnología competitiva y barata. Los países de ASEAN fabrican tecnología. Nosotros necesitamos desde cosechadoras, motocultores, tractores, rastras, maquinaria y equipo agrícola, y estos países tienen experiencia en una serie de procesos agrícolas. Otro aspecto que nosotros necesitamos diversidad y amplitud de mercados para no depender de los 3 mercados clásicos que hoy miramos: Estados Unidos, Europa y China. Ellos nos ofrecen 700 millones de habitantes con un buen nivel de ingresos que pueden ser compradores para nosotros y que además crece en un espacio que mira el mundo diferente. Nosotros, cuando miramos Occidente, la exhibición del lujo, del dinero que uno tiene, es muy mal visto, pero en algunos países de Asia se exhibe abiertamente. Y el Perú no es un lugar que pueda producir un montón de todo, no, puede producir un poco de algo, pero nosotros sí podemos producir ese poco de algo de lujo, buenos productos de alta calidad. Y nosotros tenemos en ellos un mercado que compra lujo, que compra cosas finas, que valora cosas finas. Así como ellos valoran su propia seda, productos a partir de lana de vicuña sí son valorables. Juguetes hechos de alpaca son valorables. Productos hechos
de algunas frutas exóticas de la Amazonía, son valorables, porque es gente que va a valorar el lujo, la exclusividad y la variedad. Y por último, tenemos un aspecto muy importante. Son países que han despegado económicamente y de los cuales, de los 10, 5 superan el $1 billón como economía. Tenemos mucho que aprender, desde la forma que funciona el Estado hasta los gremios y organizaciones empresariales. Y eso aprender nos sirve, ¿por qué? Porque son países que han hecho remanufactura. ¿Qué significa? Han aprovechado su relación con China y los Estados Unidos para comprar y vender piezas y partes, productos terminados de un lado y de otro. Y nosotros ahora tenemos un puerto que nos permite jugar de pivot entre ambos mundos, entre Oriente y Occidente. Y de ellos podemos aprender muchísimo. Maquinarias que ellos desarrollan, cosas que remanufacturan, qué piezas y partes podemos llevar para vender a otros países, qué podemos tomar de nuestros vecinos y vender al Asia, qué podemos tomar del Asia y vender a nuestros vecinos. Eso es un tema que podemos ganar también con ellos. Gracias. Andrés, me gustaría saber si hay algún caso de éxito que quieras destacar con exportación o negocios de éxito con el Asia. Sí, yo creo que hay muchas cosas interesantes, ¿no? Cuando empezamos las negociaciones con Asia, pasaban unas cosas curiosas. Quiero contar algunos éxitos curiosos. Un día llegábamos un grupo de misión a China y nos reuníamos con el equipo negociador que tenía el Perú. Y todos se admiraban de cómo se comportó el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Contaba el representante de SENASA en ese momento que cuando se sentó con el representante de China, pensaron, ¿cómo debe ser nuestro protocolo sanitario? Podría ser el chino, podría ser el peruano, o creamos un tercer protocolo, nuevo, un híbrido entre los dos. Todos estos casos, los tres, hubiesen sido un esfuerzo enorme de adaptación, porque si era el chino, hubiéramos tenido que adaptarnos nosotros, si era el peruano, hubieran tenido que adaptarse ellos, si era un tercero, hubieran tenido que inventar uno. No, ellos se plantearon una solución más fácil. Ellos dijeron, no, ¿tú tienes TLC con Estados Unidos? Sí. Yo también tengo TLC con Estados Unidos. ¿Qué tal te va? Bien, a mí también bien. ¿Qué tal? ¿Por qué mejor no usamos el modelo norteamericano? Y el Perú y China adoptaron un modelo americano para tener un protocolo. Ese tipo de cosas abrieron la puerta a los productos. ¿Y a qué nos enfrentábamos al entrar a China? A un país que empezaba a conocer las cosas que teníamos. Y una de las cosas que más llamó la atención es que China normalmente encuentra su año nuevo poco después del cambio de año en Occidente. Por ejemplo, en este año, el año nuevo ha pegado hacia si no mal no recuerdo, hacia el 28, 29 de enero para nosotros, ha pegado al inicio del año nuevo chino, con el año de la serpiente de madera. ¿Y qué resultaba? La regla peruana tenía como fecha o ventana de cosecha un tiempo que por lo general coincide con el año nuevo chino. Pero eso no fue lo único y más interesante. Lo más interesante fue que en una rueda de negocios con Israel, un especialista israelí se sentaba con un productor que tenía arreglo y le confiesa al productor que no le rendía lo que él esperaba. Y el especialista agrónomo le dice, israelí le dice, oiga, pero yo puedo ayudarlo a que esto cambie. Y el empresario me contaba que lo que le dijo el tipo es, estás agostando a la uva, la estás tratando como una caducifolia como la tratarías en Europa y Estados Unidos. Él le dijo, no, riégala, trátala de otra manera. Este cambio tecnológico, hoy en día lo podemos notar en Piura, donde podemos lograr 2 cosechas de reglo al año. Es un fenómeno que para el promedio sería ilógico y hasta absurdo, porque ¿cómo puede una caducifolia tener al mismo tiempo hojas, flores, frutos maduros, frutos en proceso, áreas secándose? Es un absurdo, pero no lo es. Tenemos esa diversidad. Y la arreglo fue uno de sus primeros momentos de éxito con China. El color rojo, que es muy valorado en China, porque el rojo siempre tiene un valor simbólico importante en el mundo chino, que a la vez podemos cosechar hasta 2 veces al año y que una de esas veces coincide con el año nuevo, fue nuestra puerta de entrada a China en aquellas épocas. Y fue un caso de éxito general. Después han ido entrando otros productos que estamos mirando hoy.
Por ejemplo, hace unos meses, cuando yo todavía trabajaba en el ministerio, y ahí estaba nuestro querido amigo Alfonso Velázquez, él proponía la diversificación de cultivos. Hoy es un visionario, un tipo muy interesante en estas cosas. Nos proponía hasta 10 cultivos nuevos. Con la misma mano, porque hay que reconocer que él tuvo mucho que ver con la entrada de ciertos berries y de los arándanos, esperamos que sean otros lanzamientos nuevos, probablemente en productos como por ejemplo las cerezas, ¿no? Lo que allá se desarrolla, por lo general se va a desarrollar una situación muy distinta que en el Perú. En el Perú la diversidad de climas va a permitir varias ventanas de la cereza y absorber varias variedades de la misma planta capaces de competir internacionalmente con quienes ahora están mucho más fuertes en el mercado, como podría ser Chile u otros países. Entonces, yo quería compartirles eso. Ese mercado se abrió así y ahora el ASEAN viene a la misma lógica. Una diversificación productiva con los productos banderas que ya tenemos, espárragos, reglob y otros productos que ya hemos validado, y detrás de ellos la diversificación que ya se está construyendo. Gracias. Un último tema queríamos saber, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué recomendaciones podrías dar para los agroexportadores y sobre todo para los que quieren empezar y salir al mercado del sudeste asiático, que como tú has mencionado es un mercado enorme económicamente y en población? Entonces queríamos un poco tu experiencia y algunas recomendaciones para aquellos que quieren iniciarse a través de la Cámara en la agroexportación justamente al mercado asiático. Bueno, me parece muy interesante esto. Lo que pasa es que yo creo que siempre hay alguien que va delante de uno, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla con los amigos productores de café, ya tenemos a la gente que ha desarrollado el geisha y lo vende muy bien en Asia. Es un camino ya conocido. Ya tenemos la gente que desarrolla algunas tecnologías más o menos al alcance de otros. Hay tecnologías muy caras, hay tecnologías más baratas. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer si uno quiere entrar en el proceso de agroexportar, hay que ganar alguna experiencia en el negocio. Hay que asociarse con otros que ya tengan experiencia y seguir un camino ya conocido. La exportación en general, no solo la exportación, requiere conocer varias cosas. Requiere conocer mercados, requiere construir instrumentos financieros, requiere capacidad de capital, porque hay que tomar en cuenta que el que exporta, el exportador en particular, paga por adelantado mucho producto y lo procesa y cubre costos de procesamiento y luego vende ese producto, a veces con un crédito parcial o total. Entonces, este esfuerzo financiero no puede encontrarse con un fracaso porque te lleva a la quiebra. Tanto en conchas de abanico o en la exportación de roca decorativa o en la agroexportación, sea el caso de gente que se emociona, pierde. Entonces, lo más inteligente es relacionarse con otros que ya están en el camino, tomar caminos ya conocidos y si ya tienes experiencia, explorar. El que ya vendió frutas, arándanos, que ya vendió paltas, que ya vendió algo, ya puede caminar. Además, hay que buscar cuál es tu rol. Primero pregúntate cuál es tu rol. O sea, un pequeño productor de paltas tiene que mirar un packing que piensa exportar. El dueño de un packing que tiene posibilidad de mercado puede mirar mercado. El dueño de una empresa agroexportadora que tiene capital y que tiene capacidad financiera puede mirar la exportación. Entonces, lo que tenemos que buscar es nuestro rol dentro del mercado. La agroexportación es una gran responsabilidad financiera y uno puede decidir ser directamente el agroexportador o colaborar en una cadena agroexportadora, generando la oferta, manejando una buena cosecha, un buen post cosecha, un packing, algún procesamiento, o puede uno directamente dedicarse a la venta o la comercialización. Lo importante es definir dónde somos buenos y colocarnos en esa posición en la cadena comercial o en la cadena de producción o de valor en la cual queremos participar. Bueno, Andrés, muchas gracias. Esperamos contar contigo en futuras entrevistas, que compartas tu experiencia, tu conocimiento y nuevamente gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima entrevista. Gracias. Muchas gracias.